Queremos usar el método de la lavadora para determinar el volumen del sólido formado cuando la región delimitada por y es igual a xe, y es igual a x al cubo se gira alrededor del eje y durante el intervalo x mayor que o igual a 0 y menor o igual a 1. Entonces, debido a que tenemos rotación sobre el eje y, o un eje vertical, usaremos esta fórmula aquí para determinar el volumen usando el método de lavado, donde el volumen es igual a pi multiplicado por la integral de c a d del cuadrado de r grande d, y menos el cuadrado de r pequeño de integrado con respecto a i, donde r grande de i es el radio externo y poco r de i es el radio interno. Observe cómo aquí porque tenemos rotación sobre el eje y, o en realidad para cualquier eje vertical de rotación, nos integraremos con respecto a i, y por lo tanto, debemos expresar gran R de i pequeño r de por qué como funciones de, y aunque se den como funciones de x. Entonces, para el primer paso, avancemos y grafiquemos si es igual a x al cubo para determinar la región acotada en este intervalo, y luego veamos el sólido si giramos esta región alrededor del eje y entonces, en verde tenemos la gráfica de, y es igual a x al cubo, y en azul tenemos la gráfica de y es igual a x. Entonces esta región amarilla es la región limitada. El eje de rotación es el eje y, girando esta región alrededor del eje y, lo que nos dará este sólido aquí, por lo que nuestro objetivo es encontrar el volumen del sólido. También podemos deducir del gráfico que estas dos funciones se cruzan en el origen, que es el punto 0,0, así como el punto 1,1. El problema nos dio el intervalo cerrado para x de 0 a 1, que nos mostró como el intervalo para, y sería el mismo de 0 a 1, y eso es importante, porque recuerden, nos estamos integrando con respecto a y para ayudarnos a configurar la integral, y encontrar la r grande de y la pequeña r de y, siempre es útil dibujar un rectángulo representativo, que se muestra aquí en rojo, donde si vamos a rotar este rectángulo alrededor del eje y, nos daría una lavadora de volumen de nuestro sólido. Observe cómo el grosor o el ancho de este rectángulo sería delta y, una vez más indicando. Nos integraremos con respecto a y. Big R de y es el radio exterior, que sería la distancia desde el eje, y hasta el punto correspondiente en y es igual a x al cubo. Lo que significa que gran R de y sería esta distancia. El radio interno sería la distancia desde el eje, y hasta el punto correspondiente en la ruta azul dada por y es igual a x, por lo que sería una pequeña r de y. Entonces, porque gran R de por qué es una distancia desde el eje, y al punto correspondiente en la función y es igual a x en cubos, porque necesitamos expresar el radio exterior como función de y, necesitamos resolver esta ecuación para x, entonces si tomamos la raíz cúbica de ambos lados de la ecuación, o elevamos ambos lados de la ecuación a la tercera potencia, podemos decir que x es igual a y al tercio, lo que significa que gran R de y es igual a y elevado al poder de un tercio. Ahora, para el pequeño r de y, nuevamente, es la distancia horizontal desde el eje, y al punto correspondiente en y es igual a x. Bueno, si y es igual a x, por supuesto, podemos escribir x es igual a y, y por lo tanto, poco r de y es igual a y. Lo que significa que el volumen 5 es igual a pi multiplicado por la integral. Estamos integrando con respecto a y, el intervalo para y sobre esta región limitada sería de 0 a 1. A lo largo del eje y, por lo que limita la integración aquí de 0 a 1, y luego tenemos el cuadrado de la gran R de y, que sería y al tercio al cuadrado menos la pequeña r de y al cuadrado. ¿Qué sería y al cuadrado, integrado con respecto a y? Ahora que tenemos integral, vamos a evaluar esto en la diapositiva anterior. Tendríamos pi veces integral de 0 a 1 de, aquí tenemos y a los 2 tercios menos y al cuadrado. Ahora encontraremos el antiderivado. La antiderivada de y a los 2 tercios sería, y a los 5 tercios dividida por 5 tercios o 3 quintos, y a los 5 tercios. Recuerda que obtuvimos los 5 tercios como exponente porque agregamos 1 a 2 tercios. Luego tenemos menos y al tercero dividido por 3 o menos 1 tercio y al tercero. Ahora necesitamos encontrar f grande de b menos f grande de a, entonces tendremos pi veces, cuando y es igual a 1, solo tenemos 3 quintos por 1 a los 5 tercios, menos 1 tercio por 1 al tercero. Y luego cuando y es 0, ambos términos serían 0.
Simplificando solo tenemos pi multiplicado por la cantidad 3/5 menos 1/3. Aquí el denominador común sería 15, por lo que multiplica 3/5 por 3 sobre 3, y 1/3 por 5 sobre 5, así que aquí tenemos 9/5 menos 5/5, que es 4/15, por lo que el volumen es igual a 4pi dividido por 15 unidades cúbicas. Por supuesto, también podemos obtener nuestra aproximación decimal si quisiéramos, 4pi dividido por 15. Es aproximadamente 0.8378. Y de nuevo, por supuesto, esto sería unidades cúbicas. Así que aquí está el volumen exacto y aquí está el volumen aproximado, que nuevamente sería el volumen de este sólido aquí, formado girando esta región limitada alrededor del eje Y. Espero que hayas encontrado esto útil.